Luis era conocido en los círculos influyentes de la capital como un perro rabioso. No solo podía reírse mientras le abría la cabeza a alguien, sino que también era capaz de arrojar un reloj de $1.000.000 al río solo para escuchar el ruido. Yo, por otra parte, era el estudiante becado por necesidad más famoso de la escuela privada de élite. Sobrevivía apenas gracias al patrocinio de una familia adinerada, pero tenía un rostro que parecía atraer problemas de manera inevitable. El primer día de clases, Luis me arrastró al baño, hacia uno de los cubículos. Afuera, todos se regodeaban en mi desgracia. Decían que Javier, esa flor inalcanzable en la alta montaña, estaba a punto de pudrirse en el fango, pero nadie sabía lo que ocurría dentro del cubículo. Allí, Luis temblaba, con la cabeza hundida en el hueco de mi cuello. Justo antes, se había tragado las 2 pastillas que yo le di. Hermano, no me volveré loco, murmuró. Agarró el borde de mi camisa con fuerza. No me ignores. Yo tampoco le conté a nadie que la correa de ese perro rabioso llamado Luis siempre había estado en mis manos. Vaya, el joven Luis esta vez sí va en serio. Con tanto alboroto, ¿con qué fuerza lo estará haciendo? Ese es Javier, quien no se perdería mirándolo. Dicen que además es un pobre diablo, así que aunque lo destrocen, no pasará nada. Bueno, solo el joven Luis se atreve a hacer estas cosas en la escuela. Nosotros solo podemos esperar las obras. La puerta del cubículo se sacudía con estruendo. Yo agarré el pelo de Luis, respirando un poco agitado. Si te vuelves loco otra vez, te ignoraré. Luis temblaba por completo, los ojos inyectados en sangre. Al escuchar mis palabras, detuvo su acción de querer morder. Aproveché para meterle las pastillas en la boca. Luis, sin importarle nada, chupó mis dedos, haciendo girar su lengua alrededor de las yemas. No pude evitarlo, levanté la mano y le di una bofetada. Afuera estallaron carcajadas. ¿Escucharon? ¿Qué sonido más claro el de esa bofetada? Vaya, seguro que le arruinaron la cara a Javier. Las burlas traspasaban la puerta. Solo yo sabía en qué mejilla había caído realmente esa bofetada. Luis giró la cabeza por el golpe, una marca roja apareciendo rápidamente en su mejilla. Hizo presión con la mandíbula y volvió a mirarme. Las comisuras de sus ojos se inclinaron hacia abajo. Toda esa ferocidad de hace un momento desapareciendo sin dejar rastro. Se acercó, apoyando su mejilla en el hueco de mi cuello. Hermano, no me volveré loco, susurró otra vez. Agarró el borde de mi camisa con fuerza. No me ignores. Restregué mis dedos cubiertos de saliva en su ropa. Arrodíllate primero. Luis no dudó ni un momento, obedeciendo de rodillas en el suelo. Con la cabeza gacha, frotó su rostro contra mi palma con gesto lastimero. Hermano, me duele la mejilla derecha. ¿Podrías darme otra en la izquierda, también? Así no me dolerá tanto. Ignoré su pequeño ardid y pregunté directamente, ¿y esta vez cuál fue la razón? Tú, hermano. Su voz sonó apagada contra mi palma. Al verte llegar a la escuela, me emocioné demasiado. Suspiré. ¿Y entonces tuviste un episodio? No fue un episodio. Luis giró la cabeza, sus labios rozaron mi palma, dejando una sensación húmeda y caliente. Fue que quería verte. Parpadeó, sus pestañas rozando la piel entre mi pulgar e índice. Hermano, llevas 3 días sin responder mis mensajes. Retiré la mano, limpiándola con fastidio. Estoy ocupado. ¿Ocupado trabajando? ¿O ocupado esquivándome a mí? No se levantó, deslizó sus rodillas unos centímetros hacia adelante, casi pegándose a mis piernas. Te vi hace un momento llevando documentos al consejo estudiantil, sonriéndole al presidente. Lo miré desde arriba. Fui a entregar los documentos de inscripción, sonreí por cortesía, eso es todo. El medicamento comenzó a hacer efecto. Luis no enloqueció, solo me miraba fijamente. Hermano, ¿para qué tramitaste los documentos de inscripción? Preguntaba, sospechaba. Y yo respondí con naturalidad. Para estudiar, claro. Si no estudio, ¿cómo podría quedarme a tu lado de manera justificada? Esa frase obviamente lo complació. Los hombros tensos de Luis se relajaron, las comisuras de sus ojos se curvaron ligeramente. Volvió a enterrar la cabeza en mi cuello, olfateando con avidez. Entonces, de ahora en adelante, hermano, solo me sonreirás a mí. Depende de mi humor. Empujé su cabeza lejos. Levántate ya. Afuera, la multitud aún no se dispersaba. Había que mantener la fachada hasta el final. Me despeiné con la mano, desabroché los botones superiores de la camisa, exponiendo la clavícula y la piel enrojecida por su contacto. Luis siguió mis movimientos con la vista, su nuez de Adán se movió. Extendió la mano para intentar abotonármela de nuevo. No toques. Aparté su mano. ¿No es esto justo lo que quieren ver? Luis dudó un instante, luego comprendió y esbozó una sonrisa traviesa. Está bien, lo que diga mi hermano. Se puso de pie, recuperando su postura habitual de joven señor. La actitud suplicante y temblorosa de hace un momento desapareció por completo. Agarró el pomo de la puerta y me miró por encima del hombro. ¿Listo, pequeñín? Bajé los párpados, encogiéndome de hombros en señal de sumisión. 2. Luis, riendo, dio una patada a la puerta y la abrió de golpe. Salió con grandes zancadas. Yo lo seguí.
Con la cabeza gacha, pasos tambaleantes, la ropa desaliñada, el rabillo de los ojos enrojecido y marcas evidentes en el cuello. Esta imagen, ante los ojos de los demás, era la prueba de haber sido severamente disciplinado. A nuestro alrededor se escucharon exclamaciones de asombro. Miradas curiosas, despreciativas y de regodeo se pegaron a mi cuerpo. ¿Qué miran? ¿No tienen nada mejor que hacer? Luis gritó, irritado, agarrando al azar el cuello de la camisa de un chico cercano y empujándolo con fuerza, haciéndole dar unos pasos inestables. Era un miembro del consejo estudiantil, bastante arrogante normalmente, pero que ahora no se atrevía a decir ni pío. La multitud se abrió rápidamente, dejando un camino. Luis, sin volver la vista, dijo, de ahora en adelante, cuando me vean, recuerden apartarse. De lo contrario, este será el resultado. Dicho esto, metió las manos en los bolsillos y se alejó pavoneándose. No fue hasta que la figura de Luis desapareció en la esquina de la escalera que el bullicio estalló de nuevo a mi alrededor. Dios mío, qué horrible lo de Javier. ¿Horrible? Mira su aspecto, seguramente está más que contento por dentro. Conquistar al joven Luis, no tendrá que preocuparse por el resto de su vida. Es cierto, tiene esa apariencia de zorro seductor. Alguien me empujó con malicia. Oye, ¿estuvo bueno? ¿Qué tal es la técnica del joven Luis? Levanté la cabeza y miré al chico que había hablado. Parecía llamarse Juan, su familia estaba en el negocio de materiales de construcción, y normalmente le encantaba seguir a Luis como una sombra para aprovechar las obras. Me abotoné la camisa con calma, cubriendo esas marcas. ¿Quieres saber? Me acerqué a él. ¿Por qué no vas tú mismo a probar y lo averiguas? Juan dudó por un momento, no esperaba que yo, el pobre diablo, le respondiera así. Su rostro se enrojeció y levantó la mano para golpearme. Un vendido como tú, y aún te atreves a ser insolente. Su palma no llegó a caer, fue interceptada en el aire por otra mano. Era el presidente del consejo estudiantil, Carlos. Se ajustó las gafas de carey y dijo con tono suave. Compañero, en la escuela está prohibido pelear. Al ver que era Carlos, Juan inmediatamente se acobardó. Carlos, aunque no provenía de una familia tan adinerada como la de Luis, tenía un gran prestigio en la escuela. Tanto los profesores como el director lo respetaban. Juan retiró la mano con vergüenza y escupió al suelo. Tuviste suerte. Luego se alejó refunfuñando con sus secuaces. Carlos se volvió hacia mí. Su mirada se detuvo un instante en mis labios ligeramente hinchados. Frunció el ceño y me ofreció un paquete de pañuelos. Límpiate. No lo acepté. Gracias, presidente, no hace falta. Intenté rodearlo para irme. Si ese perro loco de Luis se enteraba de que había aceptado los pañuelos de Carlos, no sé en qué estado de locura estaría esta noche. Javier, Carlos me llamó. Si Luis vuelve a acosarte, puedes recurrir a mí. Hizo una pausa y añadió, o a los profesores, la escuela te protegerá. Me detuve, lo miré. Qué presidente tan recto, bondadoso y honorable. Lástima que no debería haberse metido con el juguete de un perro rabioso. 3. La locura de Luis venía de nacimiento. Los médicos decían que era un defecto genético, pero yo prefería creer que era el resultado de haberse criado en las turbias aguas de la familia Fernández. Esa pareja de la alta sociedad convertía sus vidas en una arena de combate, y Luis era el engendro obligado a luchar. Y yo era su única excepción. No necesitaba correas de sujeción, ni altas dosis de sedantes. Con solo estar allí, dejarlo oler mi aroma, o incluso dejar que me mordiera, este perro rabioso podía retraer sus colmillos. En otras palabras, yo era su pastilla humana. El año en que cumplí 10 años, la señora Fernández me encontró y me dio un cheque. Con solo asentir, podría salir del fango y vivir como el acompañante de estudios del joven señor. La condición era ser la sombra de Luis, ser su cadena. Contenerlo cuando tuviera un episodio, jalarlo de regreso cuando perdiera el control, hasta que este producto defectuoso fuera reparado y convertido en el heredero perfecto, capaz de asumir con firmeza la posición de patriarca de la familia Fernández. Acepté este trato durante 8 años. Aprendí a ofrecerle una manzana cuando levantaba un cuchillo, a elogiar el ruido cuando rompía cosas. El trastorno de manía de Luis en el informe médico se transformó gradualmente en ocasional, y esa línea roja estaba firmemente sujeta en mis manos, excepto cuando se trataba de asuntos relacionados conmigo, que podían hacerlo perder el control. Normalmente fingía ser más normal que nadie, elegante, distinguido, arrogante. Hasta el señor Fernández comenzaba a estar satisfecho con el resultado de esta obra. Transferirme a esta escuela también era parte del plan. Era el último obstáculo. La familia Fernández necesitaba una carta de admisión de una universidad de élite para adorar al heredero. Con solo enviar a Luis a la Universidad L, yo podría tomar el dinero e irme. Saldar cuentas definitivamente. Libertad. Estas dos palabras, incluso al rodar en la punta de la lengua, tenían un sabor dulce. No tener que vigilar constantemente las emociones de un loco, no ser despertado a medianoche por una presión en el pecho, no tener que ser la medicina exclusiva de nadie. La figura de Carlos desapareció al final del pasillo. Retiré la mirada y miré los pañuelos en mi mano.
Aún no había tenido tiempo de tirarlos cuando mi teléfono vibró. La pantalla se encendió, apareció un mensaje de Luis. Hermano, tira ese paquete de pañuelos sucios. Era de esperar. Frente a la cámara de vigilancia, me acerqué al bote de basura. Aflojé los dedos y ese paquete de pañuelos sin abrir cayó al fondo sucio del contenedor. El teléfono vibró de nuevo. Mi hermano es tan obediente. Esta noche en casa te daré una recompensa. Lástima que esa noche no hubo recompensa. Luis recibió una lección. 4. Luis y yo siempre regresábamos a la casa de los Fernández en horarios distintos. Pero hoy, al abrir la puerta principal, no vi al joven señor Pegajoso lanzándose sobre mí como de costumbre. Solo el mayordomo estaba parado al pie de las escaleras, pálido, negando con la cabeza hacia mí. Señaló en dirección al estudio. Arriba se escuchó el ruido sordo de un objeto pesado golpeando el suelo, seguido del sonido de un cinturón azotando la carne. Suspiré, me cambié de zapatos y subí. Al llegar a la puerta del estudio, la voz del señor Fernández salió de dentro. ¿Te envié a la escuela para que fueras a hacer el ridículo? ¿Jugar con un hombre y causar un escándalo por toda la ciudad? Luis, te aconsejo que mantengas la distancia con Javier. No es más que un desgraciado mantenido por la familia Fernández. ¿Crees que no sé qué trama tiene en mente? La puerta estaba entreabierta. Luis estaba arrodillado entre fragmentos de porcelana, la espalda recta. Al escuchar estas palabras, inmediatamente apretó los puños y se puso de pie, queriendo golpear el rostro del señor Fernández. El señor Fernández le dio una bofetada. Luis no esquivó, giró la cabeza, con la lengua presionando la mejilla golpeada, la mirada siniestra. Luego clavó sus ojos en mí, que estaba en la puerta. Su pecho se agitaba violentamente, la respiración era pesada y entrecortada. Al siguiente momento, me empujó y salió corriendo. Desgraciado, vuelve aquí. El señor Fernández corrió hasta la puerta, aún agarrando la mitad del cinturón. Al verme parado al lado de la puerta, dudó por un momento, luego señaló hacia abajo. ¿Qué haces ahí parado? Ve tras él. Si se muere afuera, tú tampoco saldrás bien parado. Suspiré, resignado. Tomé un paraguas y salí corriendo tras él. 5. Corrí por la carretera de la montaña durante más de 10 minutos, los zapatos llenos de agua. Finalmente, lo vi al borde del mirador, a mitad de la montaña. Luis no había ido lejos, o más bien, solo había podido llegar hasta aquí. Mi paciencia tenía un límite. Luis, lo llamé. No se volvió, solo agarraba la barandilla con fuerza. Comenzó de nuevo con esos espasmos inconscientes, de su garganta escapaban gruñidos rotos. Di unos pasos hacia él y puse la mano en su hombro. Ven conmigo. Apenas lo toqué, Luis se giró bruscamente y me agarró del cuello. El paraguas cayó al suelo. Me lanzó contra la barandilla, mi espalda chocó contra las frías barras de hierro, el dolor me hizo temblar. ¿Quién eres? Luis me miraba fijamente. La lluvia le entraba en los ojos, pero ni siquiera parpadeaba. Sus pupilas estaban desenfocadas, sin poder encontrar un punto fijo. Evidentemente, ya no podía distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Atacaba por instinto a cualquier ser vivo que se acercara. Sus dedos se apretaban cada vez más. Yo no me esquivaba ni me resistía. Soy Javier. Puse mi mano sobre la suya. Mira bien, ¿quién soy? La mano de Luis tembló levemente, pero fue solo un instante, luego apretó con más fuerza. Mentiroso. Hablaba entre dientes, las cuencas de sus ojos tan rojas que parecían a punto de sangrar. Dijeron que te habías ido. Dijeron que yo ya no servía, que tú te habías ido. Comenzó a divagar. No te encontraba. En ningún lado. Ni en el teléfono, ni en la habitación. Estoy aquí. Agarré su brazo, intentando calmarlo. Eres falso. Luis gritó, empujándome con fuerza. Javier nunca me hace caso, solo me mira fríamente. ¿Por qué vienes a buscarme? Tú también crees que estoy loco, ¿verdad? ¿Tú también quieres encerrarme? Sí, soy un monstruo, a nadie le gusto, a Javier no le gusto. Lo vi encogerse y agacharse. La razón no servía, el consuelo no servía. Me limpié el agua de la cara y me arrodillé frente a él. Luis seguía balbuceando, soltando una retahíla de maldiciones y súplicas incomprensibles. Vete, no me toques, que se mueran todos, mueran. Quiero a Javier, quiero a mi hermano, solo a mi hermano. No perdí más el tiempo. Le agarré la nuca y lo besé. Las pupilas de Luis se contrajeron violentamente, abrió la boca para morder. No le di la oportunidad. Le agarré la mandíbula, mis dedos se colaron firmemente entre sus dientes. Luis emitió un gemido ahogado, su cuerpo se puso rígido. Le mordí el labio inferior, revolví su lengua, le robé todo su aliento, bloqueando todas esas palabras de loco de vuelta en su estómago. La lucha de Luis se debilitó poco a poco, su mirada recuperó el enfoque. Sacó cuidadosamente la punta de la lengua y como respuesta, lamió mi paladar. Lo solté, cambiando a sostener su rostro con ambas manos, profundizando ese beso. No fue hasta que Luis estuvo a punto de quedarse sin aire que me separé un poco. Los dedos de Luis, temblorosos, tocaron mi mejilla. Hermano, ¿es real? Bajé la mirada hacia él. ¿Vas a seguir con el berrinche? Luis no dijo nada.
De repente, enterró la cabeza en el hueco de mi cuello. Con mucha fuerza. Hermano, su voz sonó apagada. ¿Es real? Sí. Puse la palma de mi mano en su espalda baja. Luis no es un monstruo. Siempre que seas obediente, no me iré. Luis asintió con fuerza en mi pecho. Obediente. Luis es el más obediente. Levantó la cabeza, el rostro bañado en lágrimas, pero desplegando una sonrisa tonta. Esa locura patológica fue reemplazada por una expresión de docilidad. Entonces, hermano, Luis se inclinó hacia adelante, cambiando de posición y poniéndose encima de mí. ¿Podríamos? Puse la mano en su pecho, evitando su intimidad. Ahora no. Hermano lo prometió. Comenzó a sacar cuentas viejas. Dijiste que esperaría hasta ser mayor de edad. Luis miraba fijamente mis labios, su nuez de Adán se movió arriba y abajo. El 17 del mes pasado, cumplí 18 años. Ya soy mayor de edad. Enumeraba las pruebas una por una, ansioso como un demonio reclamando una deuda. Incluso agarró mi mano y la llevó hacia abajo. ¿Hermano no quiere comprobarlo? Luis. Llamé su nombre, el tono frío y duro. La acción de Luis se detuvo por un momento. Me miró, sus ojos aún rojos, pero no se atrevió a continuar con lo que estaba haciendo. ¿Hermano va a faltar a su palabra? ¿Cómo puede ser así? Solo porque eres mayor que yo puedes mentirme. La carta de admisión. Lo miré directamente, soltando mi última baza. Luis se quedó paralizado, algo confundido. Quiero ver la carta de admisión de la Universidad L. Consíguela, y entonces podrás volverte loco como quieras. La lluvia resbalaba por la alta nariz de Luis y caía sobre mi clavícula. Me miró fijamente, esa locura no desapareció, sino que se sedimentó en una obsesión más profunda. Si la consigo, hermano me la dará, te la daré. Después de todo, solo era una transacción. Además, eso sería dentro de varios meses. ¿Quién sabía si llegaría a aguantar hasta entonces? Luis de repente sonrió. Mostró un colmillo afilado a un lado. Enterró su rostro en el hueco de mi cuello, respiró profundamente. Está bien, estudiaré, susurró en mi oído. La conseguiré. Pero, hermano, más te vale no mentirme. De lo contrario, no solo me volveré loco. 6. Desde ese día, Luis cambió su forma de locura. La luz del estudio permanecía encendida toda la noche, el suelo cubierto de exámenes. Ya no salía de juerga ni buscaba problemas con los demás. Mientras yo no desapareciera de su campo de visión, podía pasarse todo el día resolviendo problemas en silencio. Me convertí en su supervisor exclusivo. Sentado en el sofá cercano, repasando mis propios temas, ocasionalmente alzaba la vista para mirarlo. Luis también se veía feroz resolviendo problemas. Cuando se topaba con una pregunta difícil de descifrar, se irritaba y se agarraba el pelo. Luego volteaba a mirarme. Sin decir palabra, solo clavaba su mirada. Hasta que yo me acercaba, le acariciaba la cabeza. Buen chico. Entonces él bajaba de nuevo la cabeza y se ponía a calcular. El señor Fernández veía esto con satisfacción, enviando a raudales suplementos al estudio. Solo yo sabía que Luis se estaba esforzando al límite. Estaba compitiendo contra el tiempo por una persona. Cada problema, cada examen, era un camino que él pavimentaba hacia mí. La noche antes del examen final, Luis no pudo dormir. Llevando su almohada, se coló en mi habitación, negándose a dormir en la cama, insistiendo en acurrucarse en la alfombra. Hermano, me llamó en la oscuridad. ¿Qué pasa? ¿Y si no paso el examen? Yo tampoco dormía. Me di la vuelta para mirar la silueta oscura en el suelo. Pues repetirás el año. No, dijo con voz temblorosa. No puedo esperar tanto. Quiero tenerlo ahora. No respondí. Bajé descalzo de la cama y me agaché a su lado. Luis inmediatamente se enredó a mí, enterrando la cabeza en mi vientre. Temblaba, no por miedo al examen, sino por un deseo reprimido durante demasiado tiempo. Duerme, le di palmaditas en la espalda. Ya hablaremos después del examen. Luis se frotó contra mí, pero finalmente se calmó. Esa noche durmió profundamente, pero yo no pegué ojo. 7. Un mes después, la carta de admisión llegó a la casa de los Fernández. Luis no la abrió. La tomó, subió las escaleras y pateó la puerta de mi habitación. Hermano, se paró en la entrada, el pecho agitándose violentamente. La conseguí. Yo estaba empacando mis cosas. Al oír su voz, detuve lo que hacía y me volví. Felicitaciones, dije con indiferencia. Luis arrojó la carta de admisión sobre la mesa. Cumple tu promesa. Se acercó a mí. Ahora mismo. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo antes de soltar mis manos, que habían estado apretadas en puños. Está bien. Apenas salió la palabra, el mundo giró. Luis directamente me levantó en vilo y me arrojó sobre la cama. El colchón cedió. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba encima de mí. ¿Sin protección? Puse mi pierna contra su abdomen, impidiendo que bajara más. Ni en sueños. Una oportunidad así no se presenta a menudo. Luis aprovechó para agarrar mi tobillo. Además, hermano, estoy limpio. Tú lo sabes. Apreté los labios, giré la cabeza, decidido a no seguir mirando. Luis, arrodillado en la cama, lamiéndose los dedos, con una mirada ardiente y obsesiva.
hermano, qué hermoso, todo rojito. Quiero fundirme contigo, hermano, para nunca separarnos. Conteniendo el dolor, agarré con fuerza las sábanas. Aún no había tenido tiempo de forcejear y pedir que parara. De repente, el cuerpo de Luis se puso rígido. El aire se volvió mortalmente silencioso. Finalmente no pude contenerme y solté una risa burlona. Luis no se movió, incluso contuvo la respiración, haciéndose el muerto. ¿Ya terminaste? Pregunté a sabiendas, deslizando la yema de mis dedos por su columna vertebral hasta detenerme en la zona lumbar. Los músculos bajo mi palma se tensaron bruscamente, un temblor sutil se transmitió a través de ella. Finalmente reaccionó. Apoyando los codos en la sábana, se movió hacia un lado. Con la cabeza gacha, la espalda arqueada, encogiéndose en una bola. El perro feroz que minutos antes soltaba amenazas, ahora no se atrevía ni a mirarme. Las orejas rojas como tomates. Alumno destacado de la Universidad L. Doblé la pierna y con la punta del pie le golpeé la rodilla. Nota perfecta en teoría, pero reprobado en la práctica, ¿eh? Luis se tapó la cara con ambas manos, entre sus dedos se filtraron unos gemidos de frustración. Hermano, no sigas, suplicó con voz ronca. Fue mucho tiempo, no pude contenerme. Rápido para buscar excusas. Tomé un pañuelo de papel cercano y se lo arrojé encima. Límpiate. Luis soltó las manos, revelando unos ojos húmedos. El rabillo de los ojos intensamente rojo, el rostro lleno de frustración e indignación. Agarró el pañuelo y se limpió el cuerpo de manera desordenada, pero su mirada se aferraba a mi rostro, con ganas de decir algo, pero sin atreverse. ¿Quieres decir algo? Arreglé la ropa que él había desarreglado, cubriendo la mayor parte de mi pecho, y también cubriendo su mirada desnuda. Luis tragó saliva, su nuez de Adán se movió. Lo de hace rato no cuenta. Se arrastró hacia adelante, agarrándome el tobillo. Sus palmas estaban llenas de sudor, calientes y húmedas. Hermano, dame otra oportunidad. No, retiré mi pie, apoyándolo en su hombro para alejarlo. Mis reglas solo dan una oportunidad. Luis se desesperó. Agarró mi empeine, apoyando su mejilla contra él y frotándose. Yo no me muevo, ¿puedes moverte tú, hermano? Me miró desde abajo. Te prometo que esta vez aguantaré mucho. Lo de hace rato fue realmente un accidente. Juraba y perjuraba de manera incoherente, hasta las venas de su frente se le marcaban de la desesperación. Al verlo así, ese factor maligno dentro de mí volvió a emerger. Este perro loco de Luis, cuanto más se le consentía, más mordía. Había que mantenerlo en vilo, hacerlo pasar hambre. Solo cuando estuviera famélico, la próxima vez que se le diera un hueso, sería más obediente. Luis. Me incliné, enganché su barbilla con el dedo, mirando esos ojos inyectados en sangre. No me gustan los hombres que terminan demasiado rápido. Esas palabras fueron un golpe devastador. El rostro de Luis palideció instantáneamente, las comisuras de sus labios temblaron un par de veces. Quiso refutar, pero no tenía argumentos. Después de todo, los hechos estaban a la vista. Ve a bañarte. Le palmoteé la mejilla y retiré la mano. Hueles a sudor, apestas. Dicho esto, sin mirarlo más, me levanté de la cama. Desde atrás llegó un suspiro. Luego, el sonido de alguien vistiéndose a regañadientes. Luis tardó un buen rato en arrastrar los pies hacia el baño. 8. Estas vacaciones de verano, sin duda, no serían tranquilas. Cuando la señora Fernández envió al mayordomo a llamarme, yo estaba revisando ese montón de exámenes llenos de anotaciones de Luis. El mayordomo se inclinó, su actitud más respetuosa que nunca. Joven Javier, la señora le invita a tomar té en el invernadero. Cerré los exámenes y los dejé en la mesita de noche. Lo que tenía que llegar, llegaría. 9. Invernadero. La señora Fernández estaba sentada en una silla de ratán blanca, con unas tijeras de podar en la mano. Al escuchar mis pasos, no se volvió, siguiendo concentrada en podar una orquídea en plena floración. ¿Has llegado? Yo tampoco fui cortés. Me senté frente a ella. La señora me buscaba. La señora Fernández dejó las tijeras, tomó la tetera y sirvió 2 tazas de té sin prisas. Empujó una de ellas hacia mí. Prueba, este recién llegado. Bajé la vista hacia esa taza de té, sin tocarla. A la señora Fernández no le importó. Tomó la otra taza y bebió un sorbo. ¿Me han dicho que Luis recibió la carta de admisión? Sí. La señora Fernández sonrió. En esto lo has hecho muy bien. Estos 8 años, también has trabajado duro. Tomó un sobre que estaba a su lado y lo deslizó hacia mí. Este es el pago final acordado, además de una bonificación extra. Luego se transferirá a tu cuenta. No dudé ni un momento. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolsillo. Era el dinero de mi venta, me lo merecía. La señora Fernández entonces perdió la sonrisa de sus labios. Dejó la taza de té y se reclinó en el respaldo de la silla. Javier, eres una persona inteligente. Ahora que Luis ha ingresado a la Universidad L, algunos asuntos debemos planificarlos con antelación. Que la señora hable claro. La señora Fernández miró hacia la ventana. Luis estaba en el césped lanzando un frisbee a su perro favorito, corriendo y sudando profusamente.
Luis es el único heredero de la familia Fernández. Comenzó a hablar lentamente. El camino que debe recorrer en el futuro ya está trazado, tanto en los negocios como en el matrimonio. La familia Fernández necesita una esposa de su mismo nivel social, que pueda apoyarlo, que pueda mantener las apariencias. Retiró la mirada, posándola de nuevo en mí. Luis, desde pequeño, ha dependido de ti. Antes, cuando estaba enfermo, necesitaba un bastón, necesitaba una medicina fuerte, hacía la vista gorda. Pero ahora, está curado, y es mayor de edad. Tiene que tener su propia vida. Tomé la taza de té que ya se había enfriado frente a mí y di un sorbo. El amargor se extendió en la punta de mi lengua. ¿La señora cree que yo, este bastón, estorbo? La señora Fernández no lo negó. Volvió a tomar las tijeras y cortó una flor marchita. Un bastón usado durante mucho tiempo hace que la persona olvide cómo caminar. No puede depender de ti para siempre. Y además, algunas dependencias, una vez que cambian de naturaleza, se convierten en veneno. Con un chasquido, cortó el tallo de la flor. La flor caída quedó sobre la mesa. Javier, ¿entiendes lo que quiero decir? Dejé la taza de té, produciendo un sonido claro. Entiendo. Mientras el dinero llegue, yo tampoco tengo muchas ganas de ser este bastón. La señora Fernández asintió satisfecha. Siempre me ha gustado hablar con gente inteligente. Antes de ir a registrarte en la Universidad L, busca una excusa y múdate. En cuanto a Luis, cómo calmarlo, cómo cortar, estoy segura de que sabrás tener mesura. Me puse de pie, sonriendo levemente. Entonces le deseo al joven Fernández un futuro brillante, y que pronto encuentre una esposa comprensiva y de apoyo. 10. Hermano, ¿te vas a mudar? ¿Por qué? Habla, ¿por qué te vas? Suéltame. Luis no se movió. Su brazo se apretó con fuerza, jalándome hacia él, su barbilla golpeando pesadamente el hueco de mi cuello. No puedes irte. Esta es mi casa, y también la tuya. ¿Acaso ese viejo te regañó otra vez? Voy a matarlo, Luis. Lo interrumpí, dándome la vuelta, poniendo la palma de mi mano en su nuca. Este movimiento era muy efectivo. Luis se calmó instantáneamente. Lo aparté un poco y expliqué. La Universidad L está en el sur de la ciudad, a 30 kilómetros de aquí. ¿Quieres que desperdicie 2 horas diarias en el transporte? Luis se quedó paralizado. Pero no hace falta que te mudes. Puedo hacer que el chofer te lleve, o comprar un departamento cerca de la escuela. ¿Y que todo el mundo sepa que me mantienen? Sacudí su mano. Me volví y arrojé una camisa doblada a la maleta. Luis, si quieres arruinar tu futuro, no me arrastres a mí. Detrás de mí no hubo más sonido. Después de un buen rato, alguien jaló levemente el borde de mi ropa. Hermano, me equivoqué. Luis tenía la cabeza gacha, el flequillo cubriendo sus ojos. No me refería a eso. Es solo que, no quiero separarme de ti. Detuve mis acciones, di la vuelta y le mostré mi teléfono. Mira bien. Deslicé mi dedo por la pantalla. A 500 metros de la escuela. Iré primero a organizar, a comprar algunas cosas, nada más. Nadie me está echando. Luis echó un vistazo y rápidamente dijo. Entonces voy contigo. Está bien. No me negué. Después de todo, ya estaba todo planeado. Luis se emocionó mucho y comenzó a empacar su propia maleta. Hermano, dices que si vivimos juntos, podremos. No te alegres tan pronto. Lo interrumpí. Luis instintivamente enderezó la espalda. Luis, bajé los párpados y palmoteé su mejilla. Si de ahora en adelante sigues así, desobediente en cualquier momento y lugar. Mi palma se deslizó desde su mejilla, levantando su barbilla. Entonces, yo jamás te aceptaré. El cuerpo de Luis se estremeció, el color desapareció por completo de su rostro. Conocía muy bien el peso de mis palabras. Si yo decía que no, era un no definitivo. ¿Lo has entendido? Luis se inclinó para abrazarme. Pero yo, rápido como un rayo, lo esquivé. Arrodíllate. Fruncí el ceño, impaciente. Respóndeme. Entendido. La voz de Luis temblaba, intentando agarrar mi muñeca con ansiedad. Seré obediente, hermano, seré obediente. No me rechaces. Otra vez varias lágrimas. 11. Al llegar al apartamento alquilado, Luis arrojó la maleta y echó un vistazo a ese lugar de menos de 50 metros cuadrados. Sencillo, estrecho, incluso con partes del yeso de las paredes descascarándose. Pero parecía más feliz que viviendo en la mansión de los Fernández. Me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro, los brazos apretando con fuerza. A partir de ahora solo seremos nosotros dos. Le di palmaditas en el dorso de la mano, sin apartarlo. Sí, solo nosotros dos. Luis se lo creyó. Esa noche durmió profundamente, ni siquiera necesitaba que lo arrullara, se durmió en cuanto tocó la almohada, con la mano aún agarrando con fuerza el borde de mi camisa. Respiración larga y estable. Yo, con los ojos abiertos, lo miré durante mucho tiempo. Luis, ¿recuerdas mis palabras? Luis frotó su rostro contra el borde de mi camisa, murmurando suavemente, hermano, yo también te amo. 12. A las 4 de la mañana, tiré la carta de admisión de la Universidad L, junto con la vieja tarjeta SIM, a un bote de basura en la calle.
La carta de admisión era falsa, un documento falso de $200 comprado en la calle. El apartamento era alquilado a corto plazo, solo pagué un mes de renta. Solo la partida era real. Un taxi me dejó en la estación de tren de alta velocidad. Me bajé la gorra, pasé el control de boletos y entré. El teléfono permaneció apagado todo el tiempo. Cuando Luis despertó, yo ya estaba sentado en el tren que iba hacia el sur. 13. La nueva escuela estaba en la ciudad S. Una ciudad donde, incluso en invierno, no se veía la nieve. Aquí nadie conocía a Javier, ni nadie había oído hablar de Luis. Terminé los trámites y recogí la llave de la residencia estudiantil. Al abrir la puerta, me encontré con una persona inesperada. Carlos. Él también había venido a esta universidad. Hola, Javier. Hace tiempo, sin pensarlo, saqué la llave y me di la vuelta para irme. No te equivocas de habitación. Carlos dijo sonriendo. Yo también vivo aquí. El mundo es realmente pequeño. Tan pequeño que, habiendo recorrido miles de kilómetros, aún podía toparme con alguien que no quería ver. Permiso. Empujé mi maleta hacia adentro. Pensé que irías a la Universidad L. La mirada de Carlos me seguía. Después de todo, Luis está allí. Sacudí las sábanas y las extendí sobre la dura cama. No tengo mucha relación con él. ¿No tienes mucha relación? Javier, yo te vi besándolo. Incluso tomé una foto, ¿quieres verla? Después de 8 años en la familia Fernández, ya había aprendido a usar mis puntos débiles como fichas de negociación. Ponle precio. Dinero por mi silencio. Carlos sonrió. Javier, no me falta dinero, y no quiero causar problemas. Simplemente, me gustas. No pude contenerme y solté una risa. ¿Gustar? Como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Alcé la vista y miré directamente a sus ojos. Presidente Carlos, me transferí en el último semestre del último año. En total, nos conocemos menos de un año. En este año, podríamos contar las palabras que hemos intercambiado. Aparte de entregar tareas, no he tenido ninguna otra interacción contigo. ¿Y ya te gustó? Carlos no refutó. ¿Acaso el tiempo tiene que ver con gustar o no? Por supuesto que sí. Levanté la mano y toqué mi propia mejilla con la punta del dedo. Si es por esta cara, puedes decirlo directamente. Después de todo, Luis al principio también fue por eso. ¿Qué pasa? ¿El presidente Carlos también quiere probar lo que el joven Fernández ya ha usado? La sonrisa en el rostro de Carlos se desvaneció. Javier, no hables así de ti mismo. No soy Luis. Tampoco te trataré como un juguete. Ah, no. Entonces mantente alejado de mí. Odio a los pervertidos, especialmente a los de tu tipo. Ni siquiera Luis podía rastrear mi paradero, pero Carlos lo había conseguido con facilidad. ¡Qué asco! 14. Tampoco esperaba poder vivir tranquilamente en la residencia. Esa misma tarde, busqué un vecindario antiguo cerca de la escuela. Carlos siguió acosándome sin parar. Finalmente, no pude soportarlo y llamé a la policía. Dije que un pervertido me estaba acechando. La policía vino un par de veces, y finalmente Carlos se calmó. El mundo por fin estaba en paz. Los siguientes meses, la vida transcurrió con una tranquilidad extraña. Clases, trabajo de medio tiempo, regresar al apartamento alquilado. Hasta un día de entrada del invierno. En la ciudad se cayó una lluvia helada inusual. Terminé mi turno de medio tiempo y regresé al vecindario ya entrada la noche. La luz con sensor de movimiento llevaba mucho tiempo estropeada. El pasillo estaba a oscuras. A tientas saqué la llave. Apenas la inserté en la cerradura. De un lado surgió una mano que repentinamente me tapó la boca y me arrastró al trastero cercano. Un fuerte olor a cigarro mezclado con alcohol me golpeó. Javier, ¿cuánto tiempo sin verte? 15. Un puñetazo me envió volando hacia el interior de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Ya no reconoces a tu papá? Montes, con los dientes amarillos, reía con obscenidad. Me dijeron que ahora te ha ido bien, que entraste a una buena universidad, y que incluso te enredaste con el joven heredero de los círculos de la capital. Aparté la cara, mirándolo fríamente. Suelta lo que tengas que decir. Bueno, tu papá anda un poco corto de dinero últimamente. Pedirle un poco a tu noviecito para gastar, no es mucho pedir, ¿verdad? No tengo. ¿No tienes? La mirada de Montes se volvió feroz, una bofetada cayó con fuerza sobre mí. No seas desagradecido cuando se te trata bien. Con tu apariencia, con solo acompañar a alguien a la cama una vez deberías ganar 10.000. ¿Cómo que no tienes dinero? Una patada fuerte en el estómago me hizo revolverse las entrañas. Antes de que pudiera recuperar el aliento, me levantaron a medias. Comenzó a manosearme desordenadamente. Encontró la única tarjeta bancaria que llevaba. ¿Cuál es la contraseña? Apreté los dientes. No lo sé. ¿No lo sabes? Montes sacó su teléfono, la cámara apuntando a mi rostro y moviéndose. El destello cegador de la luz se encendió. De repente, volví a tener 8 años. Para pagar deudas, Montes una y otra vez me arrancaba la ropa. Sin importar si lloraba o suplicaba, él solo se preocupaba de enfocar la cámara. El sonido del obturador no paraba. Esas fotos las metía en sobres y las vendía a personas de ese círculo con gustos especiales. Después de otra sesión de fotos, Montes tuvo otras ideas. Mi madre,
Para protegerme, corrió y abrazó su pierna. El hombre perdió la paciencia, tomó al azar una botella de licor. Una vez, 2 veces, hasta que la persona dejó de moverse, la sangre tiñó el suelo, entonces se detuvo. Luego llegó la policía. Por homicidio involuntario fue a prisión. Pensé que la pesadilla había terminado. Pero ahora, había salido de la cárcel. Esas manos manchadas de sangre, una vez más, me aferraron del cuello. ¿Te acuerdas ahora? Reía con crueldad. Dime, ¿qué pasaría si pego tus fotos de antes en tu escuela? Me expulsarían, me criticarían, la gente me miraría con curiosidad, mi vida se arruinaría por completo. Julio de 1117. Hubieras hablado antes, ¿no? Tenías que obligarme a usar la fuerza. Montes rió y me dio otras patadas. Después de guardar la tarjeta bancaria, no se fue. Su mirada se posó en mi rostro, riendo con un JE. Muchacho, estos años te has desarrollado, y cada vez te ves mejor. ¿Dejas que papá se divierta primero? Apreté los dientes, forcejeando, palpé una tubería de acero. Sin dudarlo, la golpeé con fuerza hacia abajo, hasta que el hombre ya no pudo levantarse. Supe que había matado a alguien, pero en ningún momento del pasado me había sentido tan aliviado. Plaf, plaf, plaf. Brillante, simplemente brillante. Carlos se apoyaba en el marco de la puerta, un cigarrillo entre los dedos. La brasa brillaba y se apagaba en el pasillo oscuro. Bajó la vista hacia Montes, que ya no se movía en el suelo, y luego me miró a mí. Javier, te di una oportunidad. Sopló un anillo de humo y sacó su teléfono, marcando 3 números. Mi mano que sujetaba la tubería se soltó, con un sonido metálico. No huí, ni supliqué. Solo me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo. La sirena de la policía pronto sonó abajo. Carlos, como testigo ocular, declaró todo con veracidad en su testimonio. Homicidio por legítima defensa excesiva. Dado que el padre con antecedentes había extorsionado primero, el juez consideró atenuantes y dictó una sentencia más leve. 4 años de prisión. El día de la sentencia, Carlos estaba en la tribuna del público e incluso me saludó con la mano. Hipócrita, es mejor el pequeñito loco. 16. 4 años. La vida en prisión no tenía fin. No volví a ver a Carlos. Tampoco supe nada de Luis. El alto muro dividía el mundo en 2. El día que salí de prisión era gris. La pesada puerta de hierro se cerró tras de mí. Me toqué el cabello corto a cepillo y respiré hondo. El aire era frío, irritando mis pulmones. Caminé sin rumbo por las calles. La ciudad había cambiado mucho, en todas partes había obras. Al pasar por la plaza comercial del centro, una enorme pantalla LED se encendió justo en ese momento. La multitud a mi alrededor exclamó de asombro. Instintivamente, levanté la vista. La persona en la pantalla llevaba un traje negro impecable. Los flashes de las cámaras se sucedían, él ni siquiera levantaba los párpados. Su rostro había perdido la ternura juvenil, los contornos fríos y bien definidos. Sin locura, sin pérdida de control. Era el heredero más perfecto de la familia Fernández. Un hombre completamente distinto a ese perro loco que recordaba, el que rodaba por el suelo suplicando caricias. Lo miré un par de segundos y retiré la mirada. Ajusté mi vieja chaqueta que dejaba pasar el viento y me mezclé con la multitud. Esa era la vida de Luis. No tenía nada que ver conmigo, un exconvicto. Por tener antecedentes penales, encontrar trabajo era difícil en todas partes. Finalmente, me quedé en un pequeño restaurante de fideos en un barrio marginal. El dueño, al verme pedir un salario muy bajo y estar dispuesto a hacer el trabajo más sucio, asintió a regañadientes. Mantén las manos limpias, no quiero pillarte robando comida. Me até el delantal y comencé a lavar platos. Desde la mañana hasta la noche, la cintura casi no podía enderezarse. Llevar platos, lavar, vaciar los cubos de basura. La vida era tan asquerosa como la comida sobrante en esos cubos. Pero al menos, sobrevivía. Ya no había nada que pudiera atarme. 17. Esa noche, ya tarde, no había muchos clientes en el local. Estaba agachado en la entrada, fregando el felpudo. Un automóvil negro se detuvo lentamente al borde de la calle. La ventanilla se bajó a la mitad. No le presté atención, seguí frotando con fuerza la suciedad del suelo, hasta que un zapato bien lustrado se detuvo frente a mi cepillo. No levanté la vista. ¿Llegaste? Luis no dijo nada. El impecable pantalón de vestir se dobló por la rodilla. Allí, en medio del aceite, el agua sucia y el olor a basura, se arrodilló completamente recto. Extendió la mano y agarró con fuerza mi muñeca, la que sostenía el cepillo. Allí ya no había piel suave y delicada, solo frío, aspereza, todas las articulaciones de los dedos estaban rojas e hinchadas por sabañones, y aún olía a detergente de lavar platos. Hermano, Luis temblaba, para evitarme a mí, hablaba entrecortado. ¿Te convertiste en esto? Bajó la cabeza y restregó su rostro contra mi palma, mezclando lágrimas y mocos en ella. No debería ser así, hermano, no debería ser así, suspiré. No es asunto tuyo, fue mi decisión. Luis seguía llorando. Tuve que cambiar de tema. ¿La familia Fernández? ¿Ya tienes el control?
Luis hundió aún más su rostro. Su barbilla asintió levemente en mi palma. Sí, ya tengo el control. Giró la cabeza, sus labios rozaron la callosidad entre mi pulgar e índice. La familia Fernández ahora, yo soy el patriarca. Asentí. Me alegro, porque mi hermano me dijo que fuera obediente, y escuché a mi hermano. Luis levantó la cabeza, sus ojos llenos de venas rojas. Mi hermano se fue, y no me rebelé. Tampoco me volví loco. Fui un buen chico, siempre fui un buen chico. Pero, hermano, el rostro de Luis se contrajo. Esa capa de élite fingida se quebró por completo en ese momento, revelando al loco sangrante que había debajo. Dime, ¿por qué, la única vez que fui tan obediente, tú terminaste así? Aquellas palabras de hace 4 años, en realidad, eran para asustarlo. Era el último collar que intencionalmente le dejé a Luis, solo haciéndolo obedecer, logrando que entrara a la Universidad L, que controlara por completo ese gran barco que era la familia Fernández. Tal vez, en algún día del futuro, podríamos estar juntos sin preocupaciones. Afortunadamente, Luis lo entendió. Aunque desaparecí, él siguió aferrado a ese hueso, escalando paso a paso hasta la cima del poder. Solo que a mí me pasó algo imprevisto. 4 años de prisión no estaban en el plan. Bajé la vista y miré a Luis arrodillado en el agua sucia. Él todavía agarraba mi mano con obstinación, esperando una explicación. No importa, lo importante es que lo lograste. La acción de Luis se detuvo, de repente preguntó con voz temblorosa. Hermano, ¿te duele a ti? ¿De verdad te duele? Esta pregunta, Luis también la hizo hace 12 años. 18. A Luis le gustaban las cosas bellas y refinadas, las personas no eran una excepción. Así que, a través de fotos, la señora Fernández me encontró. Me llevó a la villa en la montaña. Ese niño de 10 años estaba parado en medio de la habitación, descalzo, sobre fragmentos de vidrio, la planta de los pies sangrando. Todavía sostenía una silla en la mano, a punto de lanzarla contra la ventana panorámica. Al verme, se detuvo, dejó la silla y caminó hacia mí. ¡Qué hermoso! Más hermoso que esos jarrones. Luego, levantó esa mano que aún sangraba. Acercó la herida a mis ojos, incluso la apretó a propósito, las gotas de sangre cayeron. Inclinó la cabeza y me miró. Estoy sangrando. Hermano mayor, ¿te duele? Esas fueron las primeras palabras que me dijo. No preguntó si le dolía, sino si a mí me dolía. Miré esa mano. Sabía que la señora Fernández estaba justo afuera mirando, también sabía lo que significaba esa cifra. Envolví su mano con mis 2 manos. Me duele. Mentí. Luis sonrió. De repente me abrazó, embadurnándome de sangre. Entonces eres mío. En el futuro, solo te doleré a mí. 19. Bajé los párpados. Ese año, Luis de 10 años, parado en medio del desorden, levantando su mano llena de cortes, me preguntó. Hermano mayor, ¿te duele? En ese entonces, por dinero, mentí y dije que sí. Ahora, mirando a este hombre poderoso, arrodillado en la grasa sucia, temblando sin ninguna dignidad, mi corazón se contrajo violentamente, un dolor sordo se extendió. En realidad, Luis no había cambiado. Seguía siendo ese pequeñito loco que se rompería si no era amado. Sabía que lo que preguntaba no era si me dolía. Preguntaba, ¿me amas? Dejé caer el cepillo. La espuma salpicó el dobladillo de mis pantalones. Me incliné, tomé su rostro con ambas manos. Mis pulgares limpiaron esas cálidas marcas de lágrimas. Me duele. De nuevo, esa palabra. Pero esta vez, sin mentiras. El llanto de Luis cesó de golpe. Me miró, suplicando. Hermano, dilo otra vez. Luis, me duele. Me acerqué y besé las lágrimas de su rostro. También, te extrañé. 20. Hotel. Rodamos torpemente hacia la cama. Las sábanas fueron pateadas al suelo. Hermano, ¿puedo? Recostado entre las sábanas revueltas, miré esos ojos oscuros encima de mí. Allí ardía fuego, queriendo recuperar con creces lo que le debía de estos 4 años. En un momento como este, aún preguntas. Levanté la pierna y la rozó en su costado, enganchando. Si digo que no, podrás parar. La nuez de Adán de Luis se movió. No, sin embargo, justo en el momento más intenso, cuando se preparaba para una gran batalla, de repente, se quedó inmóvil. Todo su cuerpo se congeló allí, sin moverse. El aire se solidificó por 3 segundos. Parpadeé, sintiendo esa repentina quietud. Y cierto final indescriptible, prematuro. Luis enterró la cabeza en la almohada, emitiendo un gemido de desesperación. Uf. Realmente no pude contenerme. La risa brotó de mi pecho, cada vez más fuerte. Señorito Fernández, empujé esa cabeza que fingía estar muerta. Han pasado 4 años, ¿y en nada has mejorado? Luis levantó bruscamente la cabeza. Hasta la raíz del cuello estaba rojo. Fue mucha emoción. Balbuceaba una explicación, sin atreverse a mirarme. Hermano, no te rías. Esta vez, fue porque hacía mucho que no nos veíamos. Ah, sí. Arqueé una ceja, estiré la mano y le di un golpecito en la frente. ¿Otra vez? Los ojos de Luis brillaron al instante. ¿Puedo? Depende de tu desempeño. 21. Después de no sé cuántas veces,
Agarré el pelo de Luis y lo jalé con fuerza hacia atrás, forzándolo a levantar la cabeza, revelando ese rostro ebrio de pasión. Las venas del cuello se marcaron por esta acción. Lo miré fijamente, mi pecho se agitaba violentamente. Luis, para. ¿Me escuchas? El estado de este muchacho no era normal. Cuanto más se sumergía, más pánico sentía, más fuera de control era su fuerza. Si continuaba así, terminaría completamente loco. Luis me miró, la mirada perdida. Hermano, quiero. De repente me di cuenta de que este loco probablemente se había convertido en un adicto al sexo. Había subestimado demasiado la dependencia de Luis hacia sí mismo. Si no podía dejarlo, entonces que no lo dejara. Solté la mano que agarraba su cabello, rodeando en su lugar ese cuello cubierto de sudor, alzando la cabeza activamente. En este mundo podrido hasta la médula, o nos volvemos locos juntos, o morimos juntos. Mejor que ser una persona normal suplicando como un perro, era ser la única medicina del otro. Luis. Le mordí el labio inferior. Mátame. Era la mayor recompensa que le daba a un perro loco. También era la cadena perpetua que me imponía a mí mismo. Fin.